Hola, soy Mabel Ruiz, especialista del área de salud mental en CSM, y hoy vamos a realizar una entrevista al director del área, Nacho Galeano. Vamos a hacer una serie de preguntas sobre los riesgos psicosociales emergentes. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos psicosociales en la empresa? Hola Mabel, y evidentemente gracias por empezar por esa pregunta, porque yo creo que es crucial, ¿no? Entender un poco cuáles son estos riesgos psicosociales que son emergentes dentro de las organizaciones y que lo que está planteándose siempre en las organizaciones son un poco esos aspectos de cómo está diseñado la organización, cómo está organizada, cómo está dirigida y cómo es el entorno social. Todo eso puede generar condiciones de trabajo, condiciones sociales, condiciones psíquicas, condiciones físicas que puede afectar en la salud de los trabajadores y además puede afectar en la salud de la organización. Por lo tanto, esos riesgos psicosociales es un poco toda la estructura que tiene la organización, cómo va a afectar en la salud de las personas, y eso se va a notar en su rendimiento, en su satisfacción y en su manera de trabajar diariamente. ¿Y estos cómo afectan en la salud mental de las personas o de la empresa? Pues, como decíamos antes, un poco esos riesgos psicosociales que son los que están afectando la condición de trabajo y va a generar un rendimiento en la persona, pues claro, evidentemente son riesgos de condiciones de trabajo, son riesgos de la fatiga, son riesgos del estrés, son riesgos que están vinculados a las generaciones, son riesgos que están vinculados a la edad. Por lo tanto, ¿cómo va a afectar? Pues va a afectar de manera muy diferente, dependiendo de la situación de esa satisfacción o de ese rendimiento. ¿Cómo va a afectar un riesgo psicosocial en las personas? Normalmente afectan en su salud mental. ¿Cómo afecta en su salud mental? ¿Qué indicadores tenemos en ese tipo de situaciones? Pues indicadores como conflictos, a veces situaciones de violencia laboral, a veces situaciones de acoso en el día a día del trabajo, a veces comportamientos no éticos, a veces una mala gestión de liderazgo, a veces una mala descripción de los puestos de trabajo, a veces una estructura y un diseño que no encuadra y que no se percibe de una manera muy adecuada por parte de las personas. Esto es lo que nos lleva a valorar situaciones de salud mental, pero hay otras situaciones que son muy positivas, es decir, una buena estructura, un buen diseño, una buena descripción de los puestos, un buen desempeño del rol de cada persona que lo tenga muy claro, una dimensión de la carga de trabajo adecuada, una equidad en el género, en las generaciones, etcétera, etcétera, hace que se nivele mucho esa salud mental, con lo cual se genera un equilibrio en la salud mental, en la física normalmente y evidentemente en la social. ¿Cómo podemos evaluar los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones? La verdad es que evaluar los riesgos psicosociales es un punto clave en las organizaciones. Necesitamos un diagnóstico de ese tipo de riesgos. Al final, necesitamos plantear un poco cómo se estructura esa organización, qué condiciones de trabajo tiene esa organización y cómo la está percibiendo las personas. Evidentemente, cuando hablamos de evaluar, pues estamos hablando de estudiar psicosocialmente la compañía, de estudiar el clima laboral de la compañía, de valorar realmente si hay un buen dimensionamiento de la fatiga del trabajo, valorar si realmente la compañía tiene canales de comunicación donde se gestionen situaciones de conflicto, donde se gestionen situaciones de violencia. Tenemos que analizar también un poco la edad de las personas dentro de la organización. No son actuaciones que se suelen hacer, pero es muy importante ver las generaciones que hay dentro de la compañía, en donde podemos ver el tipo de, de potencialidad que tiene, de competencias que tiene cada generación. Cada generación tiene una manera de percibir las condiciones de trabajo. La antigüedad es muy importante de valorar a la hora de ver cómo yo percibo mi estructura en mi organización, mi sentimiento de pertenencia, y además, pues evidentemente ahora algo muy importante y muy potencial, que es toda la equidad de género, ¿no?, dentro de la compañía. ¿Qué programas, qué políticas que tienen que ver con la flexibilidad, con la conciliación? Ahora, en una situación tan especial como tenemos actualmente, todo el tema del teletrabajo, cómo se gestiona este trabajo en remoto,
cómo se gestiona un poco esa conciliación que estamos teniendo. Al final, un poco es cómo estamos evaluando los riesgos psicosociales, cómo estamos evaluando mi percepción como trabajador o como trabajadora de la condición, de la estructura, del diseño, de cómo está organizada la compañía o la empresa. ¿Qué implicaciones tiene para la empresa no evaluar estos riesgos psicosociales? Pues fíjate, Mabel, si al final yo no evalúo una situación de riesgos psicosociales, ¿qué es lo que me puede potenciar dentro de la organización? Me va a potenciar que a lo mejor no tengo cómo resolver situaciones de conflicto, que a lo mejor mi personal, mi plantilla, está en una situación de estrés muy elevado, muy mantenido, porque hay un dimensionamiento no bien percibido por parte de las personas. Que no tengo una equidad de género, con lo cual estamos viendo brechas salariales o brechas en las actuaciones dentro de las compañías. Que a lo mejor las personas no están bien ubicadas, es decir, que se les está pidiendo un reto, una competencia que posiblemente no tengan. Por lo tanto, debemos de potenciar muchísimo también esa formación y esas capacidades de las personas. Es decir, cuando yo no tengo claro mi camino, mi reto, mi objetivo, y encima, de alguna manera, no se me pregunta, no se me valora, yo no lo puedo valorar o no lo puedo estudiar desde la compañía, se altera la persona, se altera la compañía, se alteran los departamentos. ¿Y cuál es la afección que va a tener todo esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Niveles de estrés laboral elevados, situaciones de ansiedad con crisis de pánico ante las situaciones, bloqueos a la hora del trabajo que hacen que no puedan ser óptimos mi día a día, situaciones evidentemente de rotación dentro de la compañía, asentismo laboral a través de la enfermedad, accidentes, errores continuados que afectan a la calidad de mi trabajo. Es decir, que una mala evaluación psicosocial, una no evaluación psicosocial, tiene una potencialidad enorme en el día a día de la compañía. Y luego, evidentemente, tiene una valoración que a veces es legal, en donde hay un requerimiento legal que se tiene que hacer. Pero yo creo que no es lo importante, no es la afección real de la compañía. La afección real de la compañía es que reputacionalmente la compañía pierde muchísimo internamente y pierde muchísimo externamente. De cara a la plantilla, no ve un acompañamiento a la plantilla, no ve un refuerzo a la plantilla positivo, no ve un feedback positivo y eficaz a la compañía que hace que crezca la compañía, y eso va a repercutir fuera, porque la imagen fuera va a salir dañada. Por lo tanto, para mí hay una afección muy clara desde el punto de vista psíquico del trabajo, hay una afección muy clara de marketing también interno del trabajo y además una afección muy clara a nivel social, hacia afuera también dentro de la compañía. Es decir, hacia un poco tus clientes o tus socios fuera de la compañía. Gracias, Nacho. Hemos visto qué son, hemos visto qué implicaciones tiene no evaluarlos, pero ¿cómo los podemos detectar dentro de la organización estos riesgos? Como bien te decía, al final es ver qué indicadores estoy controlando. Cuando yo evalúo una situación de riesgos psicosociales, cuando yo evalúo la parte psicosocial dentro de la compañía, tengo que tener muy claro que esa evaluación me tiene que dar un plan de acción y dentro de ese plan de acción tengo que tener mis KPIs, tengo que tener mis indicadores, porque tengo que tener un objetivo y una meta a la hora de trabajar. ¿Eso qué implica? Implicará que realmente yo sé de dónde parto y hacia dónde quiero ir. Yo sé qué indicador tengo que controlar. ¿Y qué indicadores controlo normalmente? Lo que hablábamos antes, la accidentabilidad, el asentismo, la rotación, un poco el perfil de competencias que tengo dentro de la organización, que todo el mundo de alguna manera tenga una evaluación de su desempeño, del trabajo, que todo el mundo tenga claro su descripción del puesto y dónde se altera ese tipo de situaciones. Cuando empieza a haber muchos conflictos por esa situación, empieza a haber alteraciones en que yo no tengo claro mi situación, empieza a haber un poco lo que hablábamos, ¿no? Esa rotación o esa movilidad de personas donde cuando yo salgo de la compañía, lo que salgo es agotado de la compañía. Salgo que yo no tengo claro qué ha pasado dentro de la compañía, pero yo no he sabido reaccionar ante esa situación. Ahí hay un indicador muy claro. Hay indicadores también de conflictos dentro de la compañía. Los conflictos
que son algo para crecer, que son un reto para potenciar dentro de la compañía y para desarrollarse dentro de la compañía, se convierten en situaciones negativas, se convierten en conflictos que se quedan totalmente encallados, que se quedan totalmente dentro de la compañía y sin resolver, y hace que sea uno de los indicadores más claros de la compañía. Luego, un poco la irritabilidad que se ve dentro de las compañías, el clima un poco alterado y un clima como de cansancio, un clima negativo. También los lenguajes que se utilizan en las compañías son indicadores muy claros. Ese lenguaje negativo de ya no podemos más, yo ya no puedo más, yo ya no sé hasta dónde voy a llegar. Ese tipo de frases que son muy negativas son indicadores muy claros de una forma de que la compañía no está atajando ni está intentando equilibrar situaciones psicosociales que están alterándose dentro de la propia empresa. Y de estos riesgos psicosociales emergentes, ¿cuáles son los más comunes? Los riesgos emergentes que, bueno, creemos que son más comunes, que evidentemente son los que más alteran, pues está primero el estrés laboral. Y el estrés laboral no deja de ser un desequilibrio en tu día a día desde el punto de vista del trabajo. Es decir, el cómo tú de alguna manera estás percibiendo las situaciones de trabajo de una manera negativa, de una manera alterada, de una manera no correcta, de una manera no normalizada. Ahí empieza una situación de estrés y este es el más importante dentro de los riesgos psicosociales emergentes actuales. De hecho, bueno, pues todas las cifras, toda la situación que estamos viviendo también ahora hace que esto esté incrementando muchísimo más. Otra situación es la fatiga en el trabajo. Esa fatiga en el trabajo en donde, bueno, pues estamos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo al día a día del trabajo y además todo es emergente, todo es urgente, todo es importante, todo es para ayer. Y si es todo para ayer, significa que vamos tarde. Y si significa que vamos tarde, significa que vamos con mucha presión. Por lo tanto, la fatiga psíquica es algo que se está incorporando muchísimo en nuestro día a día. Las personas están agotadas en su jornada laboral habitualmente. Eso hay que corregirlo, eso hay que modificarlo. Y este es uno de los riesgos más importantes dentro de la parte psicosocial. Otro de los riesgos importantes es la violencia y las situaciones o comportamientos de acoso que se están dando en las empresas, en donde, bueno, a veces se confunde esa parte de conflicto con la situación de acoso, pero no dejan de ser comportamientos no normales, comportamientos que se salen de la normalidad y que, bueno, hacen que posiblemente, bueno, haya conductas agresivas, haya conductas pasivas, haya conductas no adecuadas que enfoquen este nuevo riesgo también que está muy encima de la mesa, que es la situación de acoso y violencia laboral. Otro de los riesgos importantes que hablábamos al principio es el riesgo generacional. Ahora mismo hay 5 generaciones trabajando juntas en la compañía y dentro de las compañías se está trabajando por generaciones, se está haciendo una buena interacción de las generaciones, se está potenciando la suma de las generaciones para mejorar el reto de avanzar dentro de la compañía. Otro de los grandes riesgos actuales es la edad, el envejecimiento poblacional. Ahí ese envejecimiento de población lo que está generando es que no nos estamos adaptando bien a ese envejecimiento. Hacemos que la generación que está más antigua, que está más envejecida, la vamos como apartando, la llevamos como al cementerio de los elefantes y no es donde tenemos que llevarla. O sea, esa generación es la generación que puede mentorizar a la generación nueva, que puede potenciar a la generación nueva. Ese es uno de los riesgos importantes también, la edad. Y otro de los riesgos importantes es esa equidad de género que, bueno, se está potenciando mucho, que se está valorando de una manera mucho más positiva, que se está normalizando y que creo que se está haciendo un grandísimo trabajo desde ese punto de vista, pero sigue siendo un riesgo psicosocial el que no haya un equilibrio, no haya una equidad, todavía tenemos mucho que aprender en ese aspecto. Y a toda esta situación que nos comentas le añadimos todas esas personas que trabajan en remoto. ¿Cómo afecta toda esta situación a estas personas que están trabajando desde sus casas? Pues la verdad es que esta es una de las situaciones que nos hemos encontrado con la pandemia, con la COVID-19, que ha hecho que de repente de un día para otro todos vamos a trabajar a casa, los que podemos.
Los que no pueden, pues están en una situación de ERTE, están en una situación a veces de trabajo inestable, de trabajo con cierta incertidumbre, pero todos los que estamos trabajando en esa situación de remoto, se está multiplicando los riesgos psicosociales. Se está multiplicando desde el punto de vista posiblemente del estrés laboral. ¿Por qué? Pues porque esa inseguridad, esa incertidumbre, esa situación volátil hace que se altere muchísimo más mi jornada laboral. Mis jornadas laborales están posiblemente ampliándose. Ahora empezamos a equilibrar porque empezamos a coger rutinas, pero donde yo tengo que trabajar solo de alguna manera, aunque trabaje por remoto, trabaje con mucha sistema telemático, pero no deja de ser que yo estoy solo en mi habitación, yo estoy solo en un espacio que si es fantástico, pues muy bien, pero muchos de los lugares donde estamos trabajando es en el que podemos y como podemos, y eso hace que se incremente muchísimo mi entorno de trabajo. Lo que hablábamos al principio, ese riesgo psicosocial, es valorar mi entorno de trabajo, mi diseño, mi planificación y cómo yo lo vivo, con lo cual ha cambiado absolutamente toda mi estructura, mi diseño y mi planificación. Por lo tanto, mi percepción tiene que cambiar y tiene que haber un golpe de efecto. Ese golpe de efecto en marzo fue muy intenso, en abril pegó un subidón, en mayo seguía subiendo y nos hemos empezado a adaptar a partir de julio, pero ahora volvemos a estar en una situación de inestabilidad, de no saber muy bien si salgo, no salgo, me quedo, no quedo, cómo hago ese trabajo en remoto y estamos intentando equilibrar el cómo gestionar ese tipo de situación. Pero aparece un riesgo que no hemos hablado hasta ahora, que es toda la gestión emocional que tenemos que hacer en nuestro día a día de trabajo. Bien, Nacho, por último, no te podemos dejar ir sin hacerte la pregunta del millón y la que todo el mundo está esperando. Escuchábamos mucho estos últimos tiempos de que estamos agotados emocionalmente, que ya no podemos más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reseteamos? ¿Cómo volvemos a coger energía? La verdad, Mabel, que es la pregunta del millón y la respuesta debería costar el millón, pero no es así. La respuesta realmente es cómo yo me puedo resetear. Como bien has dicho, nos reseteamos. No, no hay que resetearse, hay que adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Antes decía que nos ha cambiado la percepción. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado la estructura, nos ha cambiado el diseño. Por lo tanto, nos ha cambiado nuestra perspectiva. Estamos viendo, bueno, pues la situación desde otro lugar. El verlo desde otro lugar hace que emocionalmente me tenga que equilibrar esa situación. Bueno, pues ahí es donde viene toda esa montaña rusa, ¿no? Que estamos hablando todos los días de emociones, de cómo gestiono mis emociones, qué hago con mis emociones, cómo digiero todas estas emociones, ¿no? que estoy viviendo. Pues al final es cómo yo puedo volver a mi parte racional, cómo yo me puedo volver a equilibrar, de qué manera me tengo que equilibrar, cómo puedo volver a mis rutinas. Entonces tenemos que encontrar las rutinas con la visión y la percepción que tenemos actualmente. Sé que hay rutinas que son complicadas porque antes era muy fácil las rutinas. Hemos pasado de tener la comodidad, el bienestar absoluto, la confortabilidad absoluta, a de repente agrietarse todo eso. Y se nos ha agrietado y hace que yo me salga del carril. Nos hemos salido del carril, tenemos que volver al carril. ¿Cómo vuelvo al carril? Bueno, vuelve a tus hábitos. Empieza otra vez a gestionar hábitos. Empieza otra vez a valorar que todas esas emociones pues son normales, son lógicas, no son ni positivas ni negativas, son emociones que tenemos, que nos están dando una información para gestionar una situación. Entonces, utilicemos esa información y equilibremos y nos habituemos otra vez a una situación de la más normalidad posible que tú puedas establecer en tu día a día. Por lo tanto, la gran respuesta del millón es simplemente vuelve a tus hábitos o modifica los hábitos, pero crea hábitos de situación e intenta seguir ciertos patrones que hagan que te puedas planificar, que te puedas diseñar tu día y que te puedas estructurar tu día. Genial, Nacho. Y para finalizar, ¿cuál sería la reflexión global de estos riesgos psicosociales emergentes? Bueno, pues la verdad es que la reflexión final es que no nos olvidemos de los riesgos psicosociales. Sé que ahora con el efecto pandemia hemos pasado
la salud mental hemos pasado a ponernos el primero en el lugar de abordaje en muchas situaciones porque, bueno, estamos viendo muchísimas alteraciones psicológicas, sociales, emocionales dentro de las empresas y evidentemente a nivel personal. Se han impulsado, han renacido situaciones y trastornos y sintomatología que a veces traíamos de antes y otras veces pues, por lo que estamos viviendo, esta incertidumbre y esta preocupación exagerada de la situación que tiene la normalidad y la lógica de lo que estamos viviendo. Sí que es muy importante que esa parte psicosocial dentro de las compañías realmente tenga un foco dirigido a las personas, que realmente si potenciamos a las personas, potenciamos las habilidades de las personas, potenciamos las herramientas en las personas, potenciamos la interacción entre las personas, potenciaremos muchísimo la psicosociología dentro de las organizaciones. Potenciaremos muchísimo el cómo equilibramos las organizaciones desde su salud psíquica y desde su salud social. Es un poco la gran olvidada siempre, pero bueno, pues ahora la gran oportunidad que estamos teniendo es que se ha puesto muy encima de la mesa, se ha puesto en el foco de una situación actual y creo que debemos de empezar a potenciar muchísimo el cómo perciben las personas esa estructura, ese diseño y esa planificación dentro de las organizaciones y cómo las personas pueden participar para mejorar en esa potencialidad dentro de las organizaciones. Si me dejas, Mabel, me gustaría agradecer tanto a la Asociación de Jóvenes Empresarios Asturianos y al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales un poco el que pongan este foco encima de la mesa, el que valoren de una manera muy potencial dentro de las empresas que los riesgos psicosociales, aunque le llamemos emergentes, han dejado de ser emergentes. Los riesgos psicosociales empiezan a ser algo muy importante que ya está muy asentado dentro de las compañías, pero que tenemos que invertir en ellos, que tenemos que poner recursos en ellos y que tenemos que valorar de una manera muy potencial para que la gente mantenga el equilibrio en lo que siempre buscamos nosotros, que es la salud global, que es ese equilibrio físico, psíquico y social dentro de nuestra salud, que es lo que pretendemos en el día a día del trabajo. Pues lo dicho, muchas gracias y cuidaros mucho.